Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra sesión número 7 del estudio del libro La vida de Cristo desde el nacimiento hasta la ascensión en la Logia Blavatsky. Continuamos con el capítulo 1, breve examen del Evangelio. Gracias a todos. Adelante, querido Enrique. Doy una fraternal bienvenida a todos los hermanos, hermanas que se encuentran una vez más con nosotros, y eso siempre nos da mucho gusto recibirlos aquí para compartir entre todos estos conocimientos. Hoy todavía no entramos directamente en lo que es, pues, su evangelio y que es tratado en este libro, pero ahí vamos, poco a poco, vamos en la introducción y hay comentarios muy importantes que hacer, así que bienvenidos nuevamente con mi agradecimiento para todos. Entonces vamos a empezar. Y dice así el texto. Esta última etapa la describe San Pablo en Efesios 4:13 como alcanzar el estado de hombre perfecto, la madurez de la plenitud de Cristo, que es el adeptado. Habiendo superado totalmente el egoísmo, queda libre en conciencia, resucita de la tumba de la carne mortal. Entonces, vemos aquí cómo eh, lo que es un hombre perfecto es que ha alcanzado la madurez, digamos, espiritual y ya actúa bajo la premisa de la unidad de todo en todo. Es decir, que ya está en un estado de conciencia búdico, es decir, en el plano búdico, en el plano de la razón pura. Ahí ya se percibe, se siente, se vive la unidad. Ahí ya se tiene la concepción de que todos o ese tal individuo que alcanza esa plenitud se siente unido con todos los demás y con todo en la naturaleza, por supuesto. Ya percibe esa unidad. Yo lo puedo decir así, verbalmente, pues, lo podemos escribir, lo podemos cantar, lo podemos decir acerca de la unidad, pero sentir la unidad es sentir simpatía, es sentir o vivenciar el dolor del otro, de los demás, pero que a uno no le haga daño tampoco. Y ese es algo que solamente ellos lo pueden comprender, estos grandes seres, quienes alcanzan esta estatura espiritual, este nivel de conciencia. No les afecta ni el dolor ni el goce. Solamente observan, se dan cuenta, perciben el sufrimiento de los demás y se unen, por supuesto, a el trabajo que habrán de realizar o que habremos, ya en este caso diremos, que habremos de realizar. Estos grandes seres como el Señor Cristo, pues Él está consciente de la situación en la que nos encontramos, las circunstancias de vida que tenemos como humanidad, y está trabajando precisamente derramando sus vibraciones amorosas para que nosotros no estemos completamente a la deriva, porque si no tuviéramos esas energías amorosas, no solamente del Cristo, sino del Buda y de otros grandes seres, entonces como humanidad estaríamos al garete completamente. Requerimos de esa ayuda y la estamos recibiendo, por supuesto. Entonces, en ese sentido, es de que se alcanza ese nivel de conciencia para compartirnos de su amor, de su gran amor, sin esperar absolutamente ninguna recompensa, ninguna gratitud. Lo hacen completamente altruistamente. Entonces, esto, eh, esto es la representación de cuando resucita de la tumba. Está representado
en todo el proceso de la simbolización de la muerte de Cristo, la crucifixión, y luego que lo llevan al sepulcro. Por eso dices, resucita de la tumba de la carne mortal. El sepulcro de Jesús representa la carne mortal precisamente, el cuerpo físico, la materia. ¿Okay? Las diversas anunciaciones y visiones de los padres de Juan el Bautista y de los de Jesús describen el despertar y el desarrollo interno del poder divino en hombres avanzados, en todo discípulo y por tanto en todo ser humano que pase a lo largo de todas estas experiencias. Aquí entiendo que los padres de Juan eh, pueden ser los profetas, en este caso, porque eh, pueden estar simbolizados de esa manera. Y son los mismos profetas que también sirvieron como guía de sus enseñanzas al mismo Jesús. Entonces, creo que se trata de eso precisamente. Entonces, en todos esos pasajes que nosotros hemos leído alguna vez, que están inscritos en la Biblia, vemos en esos textos cómo se describe en ellos el despertar y el desarrollo interno del poder divino en el hombre. Entonces, y en hombres avanzados, por supuesto. Entonces, en todo discípulo también, y por tanto en todo ser humano que pasa a lo largo de estas experiencias, por supuesto, que todo ser humano que va alcanzando ese nivel de comprensión, ese nivel de percepción, porque es necesario percibirlo y se percibe solamente cuando hay una limpieza de corazón, una absoluta, una mente libre de egoísmo, libre de personalismo, libre de ataduras completamente, encaminado hacia lo alto, hacia lo sagrado, hacia el amor, hacia el altruismo. Cuando eso ocurre, entonces va el hombre alcanzando diversos estados de conciencia hasta llegar al adeptado. Desde luego que es un trabajo que estamos haciendo toda la humanidad sin que nosotros nos demos cuenta, seguramente. Y por eso podemos ver las expresiones humanas de diferentes niveles. Hay personas que uno las ve, las percibe, las siente. Al encontrarnos con una persona así, al estar cerca, uno siente sus vibraciones, se siente uno tranquilo, se siente uno acogido, con esa expresión que expresan este tipo de personas, ¿verdad? No necesitan decir una palabra. Con su sola presencia, nosotros sentimos esa paz. ¿Por qué? Pues porque están vibrando en un nivel de conciencia más elevado, donde es el amor fundamentalmente lo que los hace ser diferentes de la mayoría o del grueso de la humanidad. Entonces, todo esto lo vamos logrando poco a poco. La evolución no da saltos, la evolución se da lenta y paulatinamente. Por eso tenemos muchas vidas por delante y cuando ya no estemos, la evolución va a continuar en este universo. Por supuesto, nosotros habremos de abandonar también este planeta en su momento, pero nos faltan muchos millones de años para que eso ocurra. Mientras tanto, vamos a continuar aquí preparándonos dentro de la familia, dentro del sitio donde laboramos, donde estudiamos, donde estemos, vamos a estar evolucionando. Para eso estamos aquí, precisamente. Entonces se requieren de muchas, muchas experiencias para alcanzar
esa comprensión que nos eleve a esos estados de conciencia elevados. Y por supuesto que nosotros tenemos de manera latente ese poder y poco a poco se irá manifestando. Por supuesto que en el camino existen obstáculos, existen riesgos que iremos identificando y que caeremos una y otra vez hasta que finalmente tengamos que abandonar todo aquello que nos hace caer, que nos hace tropezar y detenernos o desviarnos del objetivo. Pero ahí vamos como humanidad. Así que sigamos atentos y sigamos experimentando lo que nos corresponde. Y lo mejor es de que debemos hacerlo a sabiendas de que si nos oponemos, de que si resistimos, entonces tendremos que experimentar el dolor, porque la resistencia produce dolor. Entonces, más vale que lo hagamos fluyendo la corriente de la vida, lo mejor que podamos. Muy bien. Los eventos evangélicos, recordemos que cuando dice evangélicos, se refiere a la palabra que deriva, de la que deriva del evangelio. Evangelio quiere decir buena nueva, ¿sí? Entonces, los eventos evangélicos están relacionados con esas buenas nuevas que los evangelistas y el propio Jesús en sus enseñanzas nos dejó. Entonces, los eventos evangélicos pueden aplicarse también al paso de Jesús como hombre a través de estas fases de evolución acelerada. Su discipulado, que lo lleva a ser presentado ante la fraternidad de adeptos, su resistencia a las tentaciones, su constancia en medio del sufrimiento, etc. Todo esto aparece alegóricamente en uno u otro de los evangelios. Bien, aquí habla del sufrimiento, habla del discipulado y habla de las tentaciones. Entonces, todo discípulo, por pequeño que sea, o que se esté acercando al discipulado, empieza a sufrir pruebas que habrá de ir superando poco a poco. En el caso de los que no somos discípulos, pues debemos estar atentos. Hay señales que aparecen en nuestra vida, es decir, que se presentan como oportunidades para desarrollar o vienen problemas que uno tiene que resolver y todo eso es parte de esa preparación. Lo más importante es de que vayamos desarrollando el discernimiento, que vayamos aprendiendo a distinguir entre lo irreal y lo irreal, entre lo eterno y lo pasajero. Todo eso. Y una vez que desarrollamos esa comprensión, también debemos al mismo tiempo tener una muy fuerte voluntad para poder hacer las cosas, porque podemos saber mucho de todas las materias, pero si no estamos capacitados con respecto al área moral o dentro de los valores éticos, entonces el conocimiento sirve de muy poco o de nada. Entonces, esto tenemos que irlo tomando en cuenta porque todo cuenta en esto, nada queda fuera del círculo de la necesidad que tenemos de ir limpiando nuestra vida, nuestro ser o nuestra personalidad. Y eso pues lleva mucho tiempo, por supuesto, y además no es nada fácil, porque en este caso las tentaciones sirven precisamente para probar
al discípulo. Intencionalmente se le presentan esas tentaciones. Los propios maestros de los discípulos les presentan tentaciones. Se dice en alguna de las cartas, Mahatma, que a veces los maestros se sirven de los dukpas, que son hechiceros del Tíbet, los utilizan para tentar a los discípulos, precisamente. Entonces, eh, es necesario hacer este tipo de pruebas, no para burlarse del discípulo, sino para saber que en un trabajo tan serio, el discípulo se ha fortalecido de tal manera que no va a sucumbir ante las tentaciones del placer, por ejemplo, de los deseos mundanos. Entonces, por eso tiene que subyugar su mente inferior y, por supuesto, sus deseos, los deseos terrenales, los deseos materialistas, todo lo que tiene que ver con el egoísmo. Es muy importante esta etapa del discipulado porque tiene que aprender el discípulo a controlar todos todas las expresiones de sus sentidos, los sentidos del hombre físico y del hombre emocional. Entonces, eh, se presenta, se presenta, dice aquí, todo esto aparece alegóricamente en uno u otro de los evangelios. No diré lamentablemente, en un sentido, porque si no estamos preparados para comprender eso, daría lo mismo que ahora que está oculto, porque en la Biblia, recordemos que hay muchas alegorías, la inmensa mayoría de los textos son alegóricos. Bien, adelante, Salomón. Sí, gracias, Enrique. Oye, Enrique, y esos sacrificios, por decir así, de tener que dejar todo aquello que uno está acostumbrado a hacer, ¿no trae consecuencias físicas a nuestros cuerpos? ¿O es paulatino? ¿O cómo es que puedo entender que no afecta? Porque, por ejemplo, abstenerse de muchas cosas, no quitar muchas cosas que tenemos como defectos o como pecados, por decir algo así. Entonces, yo me imagino que tiene un efecto contrario en el cuerpo físico. Por decir algo, abstenerse del sexo. Entonces, eso no afecta que esas personas que ya están en el camino no se afectan en cuanto a dejan totalmente eso. No sé si me expliqué. Sí, creo que sí. A ver si te entendí. Sí, por supuesto. Los discípulos, precisamente, ahí en las instrucciones del ocultismo práctico, precisamente ahí habla de estos factores que inciden en la vida del discípulo o del aspirante también. Entonces, un aspirante al discipulado tiene que subyugar, como dije antes, esos deseos, irlos sublimando, incluso cuando se les acepta como discípulos, todavía tienen defectos. Podemos ver el caso de la señora Blavatsky. Los propios maestros dicen que la señora Blavatsky era una personalidad con muchos defectos y muy fuertes, pero tenía otras características que le distinguían y que estaba preparada, capacitada para llevar a cabo la tarea que se le encomendó. Entonces, son muchos los factores que inciden en la siguiente hora. Voy a hablar un poco de eso también. Entonces, coincidentemente y afortunadamente o venturosamente, hay coincidencias en lo que estoy hablando ahora y lo que comentaré también de 8 a 9 de la noche. Entonces, sí, por supuesto que eh, el,
hacer que el organismo, el cuerpo físico, se acostumbre a no, eh, a no beber licor, por ejemplo, o a no comer carne, por supuesto que es un gran esfuerzo, porque el cuerpo mental, emocional, es decir, Kama Manas, está incidiendo, está empujando al ser humano a que continúe con esos hábitos. Y más bien no es la afectación física, sino es la afectación mental, esa afectación emocional la que sufre el discípulo, no tanto, no tanto en el aspecto físico, sino en el aspecto emocional, es donde más pega, precisamente, porque ahí están los deseos, en la esfera de las emociones. Entonces, es ahí donde se resiente más, por supuesto. ¿Qué tanto beneficia o perjudica lo que sería el celibato en lo que sería la religión o la parte espiritual de cada persona? Gracias. Sí. Bueno, precisamente lo que pasa es de que en en la iglesia, vamos a decir, a los religiosos, se les obliga a practicar el celibato, que por lo que se ve, un buen porcentaje no cumple con el celibato. ¿Sí? Eh, el celibato presupone no tener relaciones sexuales con otra persona, sea del sexo que sea. Pero creo que también incide es parte la masturbación, en este caso, ¿no? Pues entonces no es célibe en ese sentido. Pero más allá de eso, lo que se, eh, lo que se debiera hacer en todo caso es que poco a poco se vaya, digamos, comprendiendo el sentido de la vida, el sentido del servicio que se va a realizar y que se requiere de ir, digamos, limpiando ese camino por voluntad propia, porque si me obligan, entonces el mal va a seguir ahí y eso no es bueno, por supuesto. ¿Sí? Entonces, yo por eso decía que pues se ha visto, se sabe en los pueblos o en las grandes ciudades, pues se encuentran sacerdotes que se cambian de colonia o de barrio y entonces los encuentran con una mujer. Es más, hay sacerdotes que tienen hijos escondidos a los cuales les llaman sobrinos, ¿no? Y todo ese asunto. Entonces, sí, definitivamente, el, el que, el que llegue ahí, a esa condición, debe estar consciente y convencido de que lo que debe ser precisamente por convicción, no porque se le obligue. Pero para eso tiene que subyugar primeramente, pero no con dolor, sino con comprensión y demás, ¿no? La naturaleza sexual, pues es muy difícil de desarraigar. Es uno de los mayores placeres que, que disfruta la humanidad o el ser humano en general. Entonces, eh, el camino para alcanzar esa pureza, pues es demasiado arduo y hay que ir eliminando poco a poco esos deseos. En la medida que se va trabajando, se va, separando uno de ese camino, por supuesto, pero pues no es sencillo, ¿no? Es algo que está ahí y que difícilmente eh, se, se puede uno liberar de ello. Si esa fuera una condición para llegar a ser discípulo, ¿sí? Este,
un discípulo ya de un grado más avanzado, porque hay discípulos que pueden ya estar en el discipulado, pero que todavía tienen esposa, todavía tienen hijos, por supuesto, ¿sí? Pero ya con una iniciación más elevada, ahí sí ya no se permite, porque la práctica sexual presupone un cierto egoísmo también, ¿sí? Entonces, no puede haber egoísmo en discípulos de rango más elevado, digamos, de una tercera iniciación, ya no, eso ya no se le puede permitir, por supuesto, ¿sí? Entonces, pues sí, de que hay afectaciones, pues sí hay, sobre todo en el caso de los, este, de los, ¿cómo se les llama? A los que eh, aspiran a ser sacerdotes, bueno, se están preparando para llegar al sacerdocio, pero pues se les obliga, que hacen los votos de castidad, bueno, quizá alguno ya no tenga el deseo, pero ¿y los que tienen deseos sexuales qué? Se reprimen y eso sí los ocasiona problemas graves y por eso se dice que por eso se vuelven violadores, porque el mal sigue ahí, si podemos llamarle mal a la práctica sexual. ¿Sí? Bueno, para quien hace votos de castidad, pues sí es un mal, pero para un ser humano que no hace votos de castidad y que eh, se va moderando en ese aspecto, pues bueno, va avanzando, pero no se le obliga, es por convicción y eso es lo más importante. Veamos ahora otra doctrina tan importante entre los cristianos, la del pecado original. Tal como la presenta la teosofía, el pecado original no se refiere a la relación sexual entre Adán y Eva, sino que es un concomitante inevitable del proceso de involución del espíritu en la materia. No es un acto malo cometido deliberadamente y por el cual todo ser humano ha quedado condenado a nacer en pecado. Cualquier mancha que pueda haber existido ha de ser finalmente limpiada sin dejar efectos permanentes ni en el cuerpo ni en el alma. Entonces, bien, vemos aquí que la teosofía nos enseña que no hubo tal procreación, tal acto de procreación entre Adán y Eva, porque Adán y Eva son solamente símbolos, no son seres humanos propiamente, ¿sí? Entonces, el, el hecho de que eh, la mónada descienda y a lo que se le llama involución, que desciende a la materia, y a eso se le llama involución, repito, eh, no necesariamente es un acto malo, es un proceso que se da de manera natural. Entonces, precisamente porque una vez de que la mónada se cubre de sus diferentes capas o de sus diferentes vehículos, llega el momento en que se adquiere la forma humana. Y entonces, en la forma humana, que tiene deseos animales, siente la necesidad de tener relaciones sexuales y por supuesto que lo lleva a cabo, lo realiza y es entonces cuando peca, vamos a decir, porque se hace en las primeras etapas sin considerar la moralidad, si es válido o no es válido. Finalmente se hace porque hay una necesidad. Y entonces, de esa manera, es como ya nacer en pecado
es nacer con karma, por supuesto. Entonces, de esa manera, quedamos atrapados ya en la red kármica, ¿sí? Por eso dice, cualquier mancha que pueda haber existido ha de ser finalmente limpiada, sin dejar efectos permanentes ni en el cuerpo ni en el alma. Efectivamente, entonces, a medida que vamos limpiando esa mancha a través de el sufrimiento que ello implique, pues entonces no habrá ningún efecto permanente ni en el cuerpo ni en el alma. ¿Por qué? Pues porque ya se han eliminado esas faltas y no se vuelve a caer y entonces finalmente queda limpio el ser humano, tanto en el cuerpo como en el alma, ¿sí? Porque ya no tiene ese deseo. ¿Por qué? Pues porque ya lo ha trascendido finalmente. Bien, Oye, ¿había alguien? Enrique, Sí, oye, Enrique, entonces esa desobediencia de la que se habla, de que ellos tomaron del árbol, la manzana, ¿se refiere a que tuvieron una relación sexual? no, porque, como repito, Adán y Eva no son personas, no son seres humanos, Ujú. es una alegoría nada más, ¿sí? Es la humanidad, el aspecto negativo, positivo y negativo, ¿sí? Porque recordemos que dice, eh, o sea, es la humanidad en su conjunto, ¿no? Entonces, dice el texto bíblico que eh, fueron condenados al sufrimiento porque ellos probaron del fruto del árbol del conocimiento, ¿sí? Es decir, despertó su mente y esto ocurrió en la tercera raza, en la segunda mitad de la tercera raza, que es cuando vino la separación de sexos, ¿sí? Pero entonces ellos hicieron uso, esa raza hizo uso de sus facultades mentales y ya tuvieron conocimiento precisamente de todo, no nada más de la cosa sexual, ¿sí? Ok. Sino que ellos despertaron, como dice en la doctrina secreta, que despertaron su poder mental, ¿sí? A eso se refiere, porque para conocer es necesario razonar, si no, ¿cómo se conoce? Es decir, yo puedo tener una experiencia como animal, pero eso no es conocimiento. El conocimiento implica un aprendizaje, pero un aprendizaje consciente. Y en el caso de los animales, pues no es consciente. Entonces, por eso, el despertar de la mente da esa oportunidad. La primera pregunta dices que pues obviamente todo acto contiene lo que sería un resultado, ¿no? Que Sí. según las escrituras son pecaminoso, ¿no? Pero si lo vemos desde el punto de vista humano, pues es un acto de amor, ¿no? Que al final de cuentas no se tendría por qué, ahora sí, señalar. La A otra ver, pregunta, no, a ver, este, una relación sexual es un acto de amor, decías. sí, me imagino, ¿no? Que es un A acto ver, de amor entre dos personas. bueno, es un acto eh, que conjuga allí varias cosas, ¿no? Es el deseo, por supuesto, y ese deseo tiene historia. La, el deseo siempre tiene una historia, de otras encarnaciones, por supuesto. Eso queda grabado y esas son las tendencias que traemos, las famosas escandas. Entonces, sentimos una atracción, se le dice natural,
por una persona del sexo que sea. Ahora vemos eso con más liberalidad, digamos, o con más, más continuamente se ve esa situación, ¿no? Pero bueno, sentimos atracción por una persona. ¿Y qué nos despierta? Nos despierta el deseo, y el deseo sexual, fundamentalmente. Pero, como decía, eso tiene una historia. Si nos atrae sexualmente es porque ya lo vivimos en otras encarnaciones, por supuesto, ¿sí? Entonces, puede ser que estemos encadenados con esa otra persona o puede ser que no. Simple y sencillamente, algo nos llama la atención, algo nos atrae y nos despierta esa emoción sexual, ese deseo sexual. Bien, entonces no necesariamente es por amor auténticamente. Puede ser por deseo, por la figura humana, o puede ser por deseo, por otras circunstancias, pero no necesariamente por amor. Por supuesto que implica un cierto grado de amor, pero no es totalmente por amor, ¿sí? Hay quienes se interesan en un hombre o una mujer por su figura o por su dinero y demás. Entonces, hay ciertas cosas que nos hacen ver que no es netamente por amor esa unión. Bueno, ahora la segunda pregunta. Había, había leído en un artículo que decía que, por ejemplo, tú contraes el mismo karma cuando aplicas esta relación en una pareja, como que, ¿cómo se ve? Como que atraes lo mismo de ese mismo karma de las otras parejas que estuvieron antes con ella. No sé si sea verídico o verdadero, ¿no? Gracias. No, yo creo que el karma no se puede transferir, o si no, entonces, quiero liberarme de un karma, pues entonces lo dejo ahí para que la persona, abandono a esa persona y, y con la intención de que tenga otra relación, otra pareja, y que ya yo quede limpio de karma. Si entiendo bien que eso es lo que quisiste decir, pues eso no es posible, ¿no? El, el karma es individual, es de grupo, es nacional, es planetario, etcétera, etcétera. Sí, pero no se puede heredar. Eso sí, no. Lo que sí puede ocurrir es de que si yo me relaciono con una persona que ha tenido o tiene una relación afectiva y por supuesto una relación sexual, pues en el aura de esa persona con la que me voy a relacionar, pues seguramente quedan parte de los elementales de esas energías de la otra persona y bueno, quizá eso en el momento lo podemos compartir y también bajo la ley de los elementales, si en mi caso eh, coinciden esas energías con las energías que tienen, entonces parte de esas energías se pueden adherir a mí, ¿sí? Pero no necesariamente porque sea un asunto deliberado o accidental de que voy a adquirir el karma de esa otra persona, que ni siquiera quizá conozca o haya conocido. No, eso de esa manera yo creo que no funciona. Yo creo que más bien, pues si nos relamos kármicamente con una persona, ¿sí? Pues tiene sus propias energías y quizá algunos elementales, una cantidad de elementales, hayan quedado de la relación anterior y nada más, pero ya son propios de esa persona con la que me relaciono y les da su propio color, su propio carácter, sus propias características, ¿no? Y eso es. Entonces,
Así como karma, que si la otra persona tenía un mal karma y me lo pasa a mí, pues no, eso no. O un buen karma y me lo pasa a mí, no, eso no es posible. Eso es lo que yo creo. El proceso completo de involución o descenso es perfectamente natural. Conlleva sufrimiento por algún tiempo, pero no se le puede describir como una caída trágica. No, por supuesto, porque la mónada está en un proceso evolutivo que se le llama involución, pues solamente es un término, pero realmente, por otro lado, como dice, se le puede describir como una caída, pero en la materia. Abandona el mundo divino, o el plano divino, y entonces cae al mundo fenoménico, al mundo del dolor, y eso es lo que ocurre. Bien, su fruto será el logro del más grandioso de todos los poderes en la naturaleza, el poder divino de emanar universos mejores. Eso esa es la tarea que las mónadas humanas tenemos por delante. Es decir, nos estamos preparando para que estas mónadas individuales se transformen en mónadas universales nuevamente, pero ya con todo el poder desarrollado a través de las experiencias. Y ese poder no puede ser otro más que el poder del amor, el poder de la compasión por todo lo que existe. Entonces, es el proceso que sigue la mónada o el espíritu, la chispa divina, o Dios mismo manifiesto de esa manera o manifestado a través de los individuos o de las mónadas individuales. Primeramente, mónadas minerales o mónadas elementales, minerales, vegetales, animales, hasta que se individualiza en el hombre, por efecto de tener ya uso de razón y que puede identificarse como aquello que se dice yo soy yo. Solamente el hombre puede decir eso, porque es autoconsciente. Entonces, eh, es el trabajo que tenemos, repito, por delante, porque una vez de que pasamos por todas las experiencias, vamos enriqueciendo nuestro ser. Y ya quiero hacer una aclaración aquí. La mónada, es decir, el espíritu, lo que llamamos la chispa divina o la mónada del hombre, esa no cambia. Lo que sí es de que recordemos que de sí mismo la mónada, dijéramos así, lanza un rayo para crear un vehículo, que este es Buddhi o la intuición. Buddhi hace lo mismo y lanza un rayo de sí mismo para crear un vehículo, y ese vehículo es el manas o la mente. Y la mente, a su vez, le llamemos aquí el aspecto más elevado, que se le denomina mente superior, proyecta también de sí mismo otro rayo y se provee de un vehículo, que es la mente inferior. Esta a su vez se relaciona con el deseo, y el deseo se instala en el hombre físico. ¿Sí? Entonces, no cambia, el espíritu no cambia. El espíritu siempre se conserva tal cual, solamente que sus vehículos son los que experimentan en este plano todo lo lo que conocemos que experimentamos en el plano mental, emocional y físico, y eso es lo que nos va dando la experiencia. Atma o la mónada en el hombre no está dentro del hombre, solamente lo ampara. Propiamente, incluso
no forma parte en sí mismo de los 7 principios que tiene el hombre. Está por encima, vamos a decir. Pero sin embargo, como es la vida divina, inunda o da poder, expresa su poder a través de sus vehículos inferiores, ¿sí? Pero el espíritu no cambia, Dios no cambia. Dios es perfecto y eterno y de ninguna manera cambia, ¿sí? Lo que sí es de que nosotros, como entidades reencarnantes, es que a través de la mente vamos comprendiendo todo el proceso y entonces a través de las encarnaciones y largas edades, pues va uno conociendo todo lo que existe y precisamente darnos cuenta de que nosotros somos esos dioses que estamos en evolución, pero vamos a encontrarnos con nuestro Dios interno cuando borremos de nuestra vida todo egoísmo y todo orgullo y toda vanidad y todo aquello que nos estorba, ¿sí? Porque así no podemos conocer es como el agua y el aceite, no se pueden mezclar. Entonces, nosotros no podemos mezclarnos como personalidades egoístas con algo que es tan puro y que es puro amor. Sí, eso no puede ser. Entonces, por eso, a través del sufrimiento es como nos vamos limpiando y una vez de que estamos preparados, pues ya estamos capacitados para conocernos a nosotros mismos. Esa es la sentencia aquella de hombre, conócete a ti mismo, pero no en la personalidad, sino en lo que verdaderamente somos. Pero mientras estemos llenos de telarañas y llenos de nubarrones oscuros de la materia, del egoísmo, pues no vamos a poder conocernos. Para poder conocernos a nosotros mismos, lo que verdaderamente somos, es necesario limpiar la mente, limpiar el corazón, limpiar todo, para que nosotros podamos identificarnos con ese Dios que somos realmente. Agradeciéndoles su atención, su participación y su tolerancia, por supuesto.